confirman el audio? A ver, para dar inicio a esta sesión virtual. ¿Me podrían confirmar el audio? Hoy día vamos a ver estrategias heurísticas. ¿No? Ustedes han escuchado que dentro de la didáctica de la matemática manejamos mucho las estrategias heurísticas, ¿no? Y hablamos siempre sobre estrategias heurísticas e inclusive hay una persona muy reconocida a nivel mundial, Polya, cuando habla sobre este tipo de estrategias heurísticas para lograr en el estudiante el logro de resolución del problema, ¿no? Sabemos que las capacidades que hoy día el Ministerio de Educación está promoviendo con esta evaluación de desempeño es que el docente pueda desarrollar en sus estudiantes algunas capacidades de alto nivel cognitivo como la resolución de problemas o razonamiento llamado también, la creatividad viendo desde la perspectiva de ser algo diferente a lo que generalmente se hace, y finalmente el pensamiento crítico, ¿no? Que tenga el estudiante la capacidad de poder determinar que con respecto a alguna situación cuál es la dificultad de esa situación, y en función a ello el poder también establecer un punto sobre una apuesta, ¿ya? Un punto de vista, una postura de él sobre lo que se está evidenciando, ¿no? Entonces, si sabemos que hoy en día se deben promover estas tres capacidades, resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento crítico, que sin duda van ligados, ¿no? Estos van ligados, siempre se desarrollan de manera integral esto, ¿no? En algunos casos se puede decir que uno más que otro, y en otros casos se podría decir que los tres a la vez, ¿ya? Pero aquí lo que nos piden es que cualquiera de ellos o en todos ellos se vayan desarrollando capacidades en los estudiantes. ¿Qué es entonces heurística? Ya vamos a determinar o a conceptualizar qué es heurística. Se denomina heurística a la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones positivas para sus fines. La capacidad heurística es un rasgo característico de los humanos. Puede describirse como el arte o la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral. Es una capacidad, dice, ¿no? Se determina heurística a la capacidad de poder desarrollar, ¿ya? O resolver problemas, ¿ya? Utilizando la creatividad y el pensamiento lateral o un pensamiento divergente. El pensamiento divergente busca soluciones diversas, ya no la misma, sino algún tipo de solución que no se ha dado anteriormente, ¿no? Entonces es un pensamiento divergente, ¿no? Generalmente lo que hacemos nosotros, pues, si estamos en una aula de clase y tenemos un estante y abrimos la puerta y se nos cayó una vez el estante, volvemos a abrir la puerta y aquí un par de semanas y se nos volvió a caer el estante, lo que vamos a hacer es el docente que tenga un pensamiento monótono, lo que va a hacer otra vez recoger el estante y dejarlo ahí. Pero si tenemos un pensamiento divergente, tendremos que buscar alternativas de solución diferente a esa para que ya no vuelva a ocurrir, ¿no? Sino que automáticamente se solucione ya y no vuelva a suceder lo mismo. Ya es el pensamiento divergente. La etimología de heurística es la misma que la de la palabra eureka, cuya exclamación se atribuye a Arquímedes, ¿no? La palabra heurística aparece en más de una categoría gramatical cuando se usa como sustantivo identifica el arte o la ciencia del descubrimiento. Cuando aparece como adjetivo se refiere
a cosas más concretas como estrategias heurísticas. Estos dos usos están íntimamente relacionados, ya que la heurística usualmente propone estrategias heurísticas que guían el desarrollo del descubrimiento, ¿no? Que guían el descubrimiento. Entonces, heurística proviene de la palabra eureka, que significa lo encontré, ¿no? Le encontré. Entonces, aquí lo que se busca, ¿ya? Es que mediante la heurística yo proceda a desarrollar en mis estudiantes pensamientos de alto nivel cognitivo como la resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento crítico, ¿no? Esas son las tres competencias capacidades que se está proponiendo desarrollar en los estudiantes desde el nivel inicial, primaria y secundaria. Miren, acá tenemos un trébol, ya un trébol donde aparece la heurística y aparece las diversas acepciones que se le otorgan al término heurística. Es conocido a nivel internacional y engloba específicamente una ciencia, un arte o un diseño, ¿no? Viendo de la ciencia porque está fundamentada, ya porque existe ya conocimiento, sustento teórico. Es un arte porque es búsqueda de algo nuevo, es búsqueda de un pensamiento divergente, búsqueda de poder lograrlo de diferente manera, es búsqueda de poder solucionarlo a partir de lo que yo conozco, lo que yo sé, y el diseño. ¿Qué parte en la heurística? Bueno, pues hay algunos diseños establecidos de cómo lograr que nuestros estudiantes desarrollen la capacidad de resolución de problemas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa descubrir, reconstruir, juzgar, analizar, proyectar, visualizar, ¿no? Entonces aquí vemos varios conceptos que permiten englobar el término heurístico. Aquí, cuando hablamos, por ejemplo, de descubrir, estamos hablando de que el estudiante, cuando se enfrenta a una situación problemática, tiene que lograr desarrollar capacidades como la resolución de problemas, planteando algunas alternativas de solución y seleccionando las más correctas. Cuando hablamos de juzgar, estamos hablando específicamente a la capacidad que va a tener el estudiante de poder determinar frente a alguna situación, determina cuáles son los puntos críticos, cuáles son las dificultades que se están dando, y frente a ello el poder tomar algún tipo de decisión, el poder juzgar esa situación y plantear una postura nueva, ¿sí? Plantear una situación dándole la solución a lo que se está evidenciando y a partir de ahí el poderlo solucionar. Y el diseño, que está vinculado a la creatividad, ¿no? Porque ahora cuando hablábamos nosotros de las capacidades que hoy día se está promoviendo el Ministerio de Educación, de alta demanda cognitiva, como resolución de problemas, creatividad y pensamiento crítico. Entonces, miren, estas se relacionan con la heurística, ¿no? Estas se relacionan con la heurística cuando hablamos, por ejemplo, de diseño. Cuando hablamos de diseño, estamos en búsqueda de una creatividad, de algo diferente a lo que generalmente se ha trabajado, algo diferente a lo que anteriormente ya hemos venido conociendo. Frente a esa situación,
es plantear una nueva alternativa, es plantear una nueva situación y proyectar o visualizar pues situaciones que permitan realizar o contemplar nuevas innovaciones, ¿no? Eso es lo que se está buscando cuando hablamos específicamente de la heurística, ¿no? Vemos la relación que existe entre la heurística con las capacidades de alta demanda cognitiva que hoy día el Ministerio de Educación las está promoviendo. Y no solamente las está promoviendo, sino que las está considerando también en la evaluación de desempeño, ¿no? Sabemos que hoy en día cuando hablamos de evaluación de desempeño, una de las rúbricas que habla sobre esta evaluación de desempeño, que viene a ser la rúbrica número 3, habla que el docente promueva en sus actividades las capacidades de alta demanda cognitiva, como es resolución de problemas, creatividad y el pensamiento crítico reflexivo, ¿no? Entonces, la heurística efectivamente nos permite desarrollar estas competencias y nos indican que específicamente utilizando esta metodología heurística podamos lograr desarrollar en nuestros estudiantes estas capacidades. ¿Qué son estrategias heurísticas? Reciben el nombre de heurísticas o estrategias heurísticas las operaciones mentales típicamente útiles en el proceso de resolución de problemas. El término heurístico proviene del griego eurico y se refiere al estudio de las reglas o métodos del descubrimiento y la invención. Por lo tanto, parece bien elegido para aplicarlo a la resolución de problemas. El grado de complejidad de estas operaciones mentales es muy diverso. Yo les hablaba del desarrollo de estas capacidades que sin duda sí, efectivamente, pues son el poder promover en estos estudiantes la resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento crítico, sin duda pues es una labor de todos los docentes, pero tenemos que irlo desarrollando estas capacidades, ¿no? Tenemos que ir desarrollando estas capacidades. El grado de complejidad de estas operaciones mentales es muy diverso, pueden ir de la sencillez más evidente a la dificultad más desalentadora. Con todo, una persona que desea abrirse camino en los procelosos aguas de la resolución de problemas debe ir haciendo con un cierto equipo heurístico. En este sentido, resulta básico que la persona tenga un modelo mental de la fase del proceso de resolución de problemas, puesto que le facilitarán el acercamiento al mismo, ¿no? Entonces, sabemos que estas estrategias heurísticas lo que va a permitir desarrollar en nuestros estudiantes es el resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento crítico. Entonces, si sabemos y conocemos que nuestros estudiantes van a poder lograr estas estrategias, entonces tenemos que irlas aplicando, irlas desarrollando. No se olviden ustedes que en las evaluaciones censales los estudiantes se enfrentan a un árbol de resolución de problemas y frente a esta resolución de problemas lo que se busca es que el estudiante logre desarrollar ciertas capacidades, ¿no? Capacidades como el poder realizar algo diferente a lo normal, capacidades como el poder desarrollar en nuestros estudiantes la resolución de problemas o capacidades como el pensamiento crítico reflexivo. Estas tres sin duda van ligadas, ¿no? Estas tres van ligadas. Pero aquí lo que se busca es que mediante las estrategias heurísticas se puedan desarrollar estas habilidades. Entonces, ¿qué son estas estrategias heurísticas? ¿Qué generan estas estrategias heurísticas?
primer lugar, estas estrategias heurísticas generan desarrollar operaciones mentales en los estudiantes. Operaciones que le permitan al estudiante solucionar problemas, ¿no? Entonces, cuando el estudiante se enfrenta a un problema, primero pasa por la lectura, ¿no? Pasa por la lectura, el poder determinar en qué consiste el problema y qué es lo que yo quiero solucionar el problema, ¿ya? Eso involucra pues el conjunto de operaciones mentales, pero también involucra que existan reglas y métodos. Efectivamente tiene que haber cuáles son esos métodos heurísticos que se están aplicando. Entonces tiene que haber un sustento teórico lógico de estos métodos. Y finalmente el descubrimiento de invención, o simplemente llamado pues la creatividad, ¿no? El poder desarrollar en esos estudiantes algo diferente a lo que realmente está acostumbrado a hacer. Entonces, cuando hacemos que el docente plantea algunas estrategias, una metodología diferente, entonces estamos hablando que el estudiante está desarrollando esas capacidades de alto nivel cognitivo. Pero ¿quién nos habla de esta heurística, no? El precursor y el que inicialmente habla de la heurística es George Polya, ¿no? George Polya. La popularización del término heurístico se debe al matemático George Polya con su libro ¿Cómo resolverlo? Habiendo estudiado tantos pruebas matemáticas de su juventud, quería saber cómo las matemáticas llegan a ellos. El libro contiene la clase de recetas heurísticas que trataba de enseñar a sus alumnos en matemáticas, ¿no? Entonces, y tenemos la oportunidad de poder revisar el libro de George Polya. Ahí está pues un sinnúmero de planes que lo plantea para lograr en nuestros estudiantes la resolución de problemas. Algunos ejemplos: por ejemplo, si no consigues extender un problema, dibuja un esquema, y específicamente es así, ¿no? Hay unos estudiantes que no lo pueden entender el problema y lo que generan es dibujarlo, ¿no? Es como si estuvieran resolviéndole el problema, pero de similar forma. Si no consigues entenderlo, entonces si el estudiante no lo consigue entender, que lo muestre, pues puede ser en una hoja aparte, que construya lo que está viendo, que construya qué es lo que está respondiendo, y frente a eso el poder lograr que nuestros estudiantes lleguen a desarrollar en ellos la solución del problema, ¿no? El planteamiento de alguna alternativa para luego poder lograr esa resolución de problemas. Si no encuentras la solución, haz como si ya la tuvieses y mira qué puedes deducir de ella. Ah, muy bien, ¿no? Si tú no encuentras la solución a la situación planteada, ¿ya? Lo que tienes que hacer es el poderla plantearla, el poderle darle alternativas, seleccionar la alternativa de preferida, y frente a eso darle la opción de poderla desarrollar. Aquí lo que buscamos es que sea el estudiante el que desarrolle las capacidades de resolución de problemas. Hoy en día la resolución de problemas está basada específicamente a todos los dos niveles, ¿no? Al nivel primario y al nivel secundario. En algunas escuelas piloto ya se está trabajando con ellos el tercer grado y el quinto grado, ¿no? Ya se está trabajando con los estudiantes para poder comenzar a trabajar el logro de estas capacidades de alto nivel cognitivo. Si el problema es abstracto, prueba o examina un ejemplo concreto. Sí, específicamente, ¿no? Cuando nosotros resolvemos algunas situaciones, a veces lo que hacemos es plantearlo como una situación que él está acostumbrado a hacer. Por ejemplo, consumir frutas, plátanos, manzanas, peras, ¿no?
Entonces sabemos que el estudiante constantemente tiene esa experiencia directa con esa situación y frente a eso van a salir nuevas necesidades, nuevas demandas y frente a estas nuevas necesidades, nuevas demandas hay que darle la solución a estas alternativas. Eso es lo que tenemos que buscar frente a lo que nos dice este señor George Polya. Entonces, ¿cómo lo podemos conceptualizar heurística? ¿Ya? ¿Cómo la podemos conceptualizar heurística? Bueno, inicia el término heurística de Eureka, ¿no? Eureka cuando Arquímedes encontró la solución y comenzó pues por toda la plaza diciendo Eureka, 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 conseguirlo, conseguir, ¿no? Luego viene la concesión de ideas de que una vez que tú ya comprendes la situación problemática, entonces vamos a encontrar dentro de esa situación problemática varias ideas o algunas concepciones que no es de nuestro índole y lo que tenemos que hacer ya es conceptualizar estas ideas que se están planteando como lo dice George Polya. Y finalmente las tres capacidades que buscamos: el lograr solucionar la situación problemática, que es lo que nos pide el ministerio, que se promueve que se solucionen situaciones problemáticas; el innovar, que la capacidad que tenga el estudiante de hacer algo diferente a lo que realmente estuvo haciendo siempre, ¿no? Entonces yo le podría mandar pues una tarjetita o algo que les permita al estudiante verificar que efectivamente se están logrando ciertas capacidades. Si el estudiante está logrando resolver situaciones problemáticas, el estudiante está logrando innovar frente a estas situaciones problemáticas y finalmente el descubrir, ¿no? El encontrar la solución. Eso es en cuanto a lo que se refiere a heurística, ¿ya? Eso es en cuanto a lo que se refiere a heurística. Pero tenemos algunas estrategias heurísticas que ya ustedes deben de conocerlas también, ¿no? Y que en algunos casos hasta inclusive ya lo han utilizado ya. ¿Cuáles son esas estrategias heurísticas más conocidas, ya? Más conocidas y que lo que busca es que el estudiante logre desarrollar estas capacidades de alta demanda cognitiva como es la resolución de problemas, como es la creatividad y como es el pensamiento crítico, ¿no? ¿Cuáles serían estas estrategias muy utilizadas, ya? Y que deberíamos ir aplicando nosotros en el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Frente a nuestra aula. Eso es lo que tenemos que ir buscando cuando hablamos de estas principales estrategias heurísticas. Comenzamos con la primera entonces, ¿no? Comenzamos con la primera. A ver, tenemos la primera, que son los patrones, ¿no? Que son los patrones. ¿En qué consisten estos patrones, no? Consiste en que el estudiante tenga la capacidad de poder diferenciar, ¿no? Entre lo que está sucediendo y frente a eso el poder determinar cuál es el número que continúa, ¿no? O cuál es la situación que continúa o cuál es el cálculo que continúa, ¿no? Nosotros podemos determinar cuál sería ese patrón. En este caso, bueno, pues el primero es el 8, el 5, el 7 y el 9, ¿no? Entonces con este patrón que yo tengo, ya puedo determinar cuál es el número que continúa, ¿no? Porque en eso es lo que se basa este tipo de patrones. Entonces si tenemos 5, tenemos 7 y tenemos 9, para el estudiante es mucho más fácil poder determinar cuál es el patrón que continúa, ¿no? Entonces vemos entre 5 y 7 hay una diferencia de 2, vemos entre 7 y 9 también hay una diferencia de 2, entonces el número que será 11, ¿no? 5, 7, 9 y 11.
En el siguiente también sucede lo mismo. Miren, tenemos 3, tenemos 6, tenemos 12 y tenemos 24. Aquí también hay un patrón, ¿no? Que podría ser suma, que podría ser resta, que podría ser multiplicación o podría ser pues una división también. ¿Ya? Esos serían los patrones, ¿no? Los patrones van a determinar cuál es la diferencia que existe entre uno y otro, y en función a esta diferencia el poder de, ubicar pues el conjunto de. Muy bien, ¿no? Igual seguiría con el 3, 6, 12 y 24, ¿no? Ahí se está multiplicando por 2, 3 por 2 son 6, al 6 lo estamos multiplicando por 2, 6 por 2, 12, y al 12 también lo estamos multiplicando por 12, que vendría a ser el siguiente, ¿no? Igual, por ejemplo, el 1, el 4, el 9, por ejemplo, acá hay potencias, ¿no? El 1, aquí tenemos la potencia del 2, 2 por 2 es 4, y luego tenemos la siguiente, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas reflexiones o unos patrones con referente a la escuela, ¿ya? Buscar patrón. Entonces ahí estamos enfrentando a la escuela que pueda completar esos patrones. Entonces pasamos a la siguiente estrategia heurística, ¿ya? Pasamos a la siguiente estrategia heurística. Dice, ¿cuántos cubos se necesitan para hacer una escalera? ¿Cuántos se necesitan para hacer una escalera? ¿Ya? A ver. Dice, ¿cuántos cubos se necesitan para hacer una escalera como la mostrada, pero de 10 peldaños? A ver, aquí se le está enfrentando al estudiante en primer lugar a una situación problemática. Se le está enfrentando al estudiante a que a partir de sus conocimientos, a partir de lo que conoce, pueda determinarlo, ¿no? Pues sabemos que para poderlo determinar primero debemos pasar por una experiencia directa. Algo similar, haberlo realizado con anterioridad, y frente a eso el poder dar la solución, ¿no? En el caso de estos patrones yo necesito conocer cuántos peldaños hay, y en función de esos peldaños el poder determinar cuál es el patrón, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos. Por ejemplo, ¿no? Lo que se tiene que hacer aquí es determinar los escalones, y en función a los escalones determinar cuántos cubos hay para cada uno de estos escalones. En el ejemplo que yo les estoy presentando tenemos 1, ¿ya? En la siguiente columna tenemos a 3, ¿ya? Porque 2 que aparecen ahí más en la anterior serían 3. En la siguiente aparece 10, ¿ya? En la siguiente aparece 10, y en la última aparece 13, ¿no? En la última aparece 13. ¿No? Entonces, como pueden apreciar ahí, tenemos 1, 3, 6, 10 y 15, ¿no? Podemos determinar cuál es el que continúa, ¿ya? Podemos determinar cuál es el que continúa. Si tendríamos 6 escalones, tendríamos 27. Si tuviéramos 7 escalones, tuviéramos 28. Si tuviéramos 8 escalones, tuviéramos 36. Si tuviéramos 9 escalones, 45. Y si tuviéramos 10 escalones, entonces el número de cubo que sale es así, ¿no? Muy bien, aquí tenemos los escalones, ya donde está acomodando ahí lo que van a trabajar para el día de hoy. Muy bien, entonces pasamos a ver la tabla, ¿no? La tabla también es una de las estrategias heurísticas muy utilizadas, ya muy utilizadas, y que van a permitir desarrollar en nuestros estudiantes esa demanda de alto nivel cognitivo, como la resolución de problemas, la creatividad y también el pensamiento crítico reflexivo. Dice, un ejemplo de eso, ¿ya? En un recipiente hay el mismo número de arañas que de insectos, ¿no? Tenemos aquí arañas y tenemos insectos, y sabemos que
los dos es la misma cantidad. Si en total hay 70 patas, ¿cuántos artrópodos hay en total? Por ejemplo, esto me hace acordar a una de las técnicas utilizadas por el método del rombo, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay arañas, sabemos que hay insectos, sabemos cuántas patas tienen las arañas, sabemos cuántas patas tienen los insectos, sabemos también cuántas patas hay en total. Y con eso podemos determinar cuál es, cómo plantear y resolver situaciones problemáticas referentes a esto. A ver, vamos a ver. Dice, número de artrópodos de cada tipo. Miren, cuando es un artrópodo, número de patas de araña son 8, mientras que el número de patas de insectos son 6. En total, tiene que ser 14 patas. Pero ¿qué pasaría si ahora serían 2? ¿Ya? 2. Número de artrópodos de cada tipo. Hay 2 arañas y hay 2 insectos. Entonces, como hay 2 arañas y 2 insectos, tendríamos que tener 16 patas en las arañas, porque son 8 por cada una, y como hay 2 serían 16. Y el número de patas en los insectos, tenemos 6, tendríamos que duplicarlo, ¿no? Tenemos 6, tendríamos que duplicarlo, que vendría a ser el 12, ¿ya? Número de patas del insecto. Ahora, ¿qué pasaría si fueran 3? El número de patas de araña serían 24 y el número de patas de insecto serían 18. Y si fueran 4, el número de patas de harina sería 32 y en el otro caso serían igual, pues no, igual 24, 32, 24 y en total 56 patas. Eso lo podemos sacar con un cálculo nada más, ¿no? Con simplemente una hojita y comenzamos a trabajarlo. Y efectivamente, igual para el número de artrópodos, que vendría a ser 5, ¿no? ¿Cuántos hay? Son 6 y así sucesivamente, ¿no? Esa es la tabla que nos va a permitir a los estudiantes resolver cierta situación problemática y además que va a poder comprender el problema. Ya no se olviden que la parte más difícil que hay en matemáticas es que el estudiante pueda comprender el problema, ¿no? Si el estudiante puede comprender el problema, entonces puede darle la solución a ese problema, pero si el estudiante no puede comprender el problema, va a ser muy difícil que lo pueda solucionar, casi imposible que lo pueda solucionar, ¿no? Conociendo que para poder darle solución tendría que primero conocer el problema y una vez que ya conoce el problema poder plantear alguna alternativa de solución y una vez que ya tenga esas alternativas de soluciones tomar la mejor decisión posible y a partir de ahí poderlas trabajar, ¿no? Pero decisiones que se asuman con responsabilidad, ¿no? Decisiones que se asuman por responsabilidad. Entonces, aquí tenemos los artrópodos y tenemos la distribución tanto en patas de insectos como en patas de araña, ¿ya? Muy bien. Pero también podemos utilizar el poder hacer un diagrama, ¿no? En las técnicas heurísticas nos habla mucho de los diagramas, por ejemplo, ¿no? Los diagramas, dice. Y lo planteamos de la siguiente manera. Tengo un palito de dientes, uno de lado y otro de cañita, ¿no? Uno de lado y otro de cañita. El palito de lado es el doble del palito que es de dientes. La cañita es tan larga como el palito de dientes y el de los lados juntos. Así colocó los 3 palitos en fila, uno junto al otro, los otros jugando miden 24 centímetros, cuánto mide cada uno de los objetos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí ese ejemplo, ya para poderlo comprender de cómo hacer un diagrama, ¿no? Aquí está el diagrama, ya, aquí está el diagrama, podemos apreciar que hay una serie y que en esa serie se puede determinar cuáles son los patrones, ¿no? 4 en 4 y 4 en 4 y 4 en 4. Primero tenemos 4, luego tenemos 8, luego vendrá pues el doble de
el que le sigue al 8 que vendría a ser el 12 y así sucesivamente hasta poder conseguir todo ese diagrama, ¿ya? Todo ese diagrama. Dice, ¿cómo hacer un diagrama con 7 monedas sobre la mesa? ¿Cuántas hileras de 3 monedas se pueden formar? Por ejemplo, ¿no? Este es uno de los problemas más utilizados en el área matemática y que hoy en día se está considerando tenerlo en cuenta, ¿no? El poder tener en una mesa cierta cantidad de personas y luego que esta misma mesa corra y no puede determinar el número exacto de cuántas personas hubiera en ese momento. Dice, ¿cuántas hileras de 3 monedas se pueden formar? ¿No? Tenemos aquí la moneda y tenemos aquí la indicación también, ¿no? Dice ahí, ¿cuántas hileras de 3 monedas se pueden formar si en total tenemos 7 monedas, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el estudiante en función de eso es plantearse una estrategia de cómo resolverlo, ¿ya? De cómo lo va a ir resolviendo. Una vez que le entendió en primer lugar el problema, ¿ya? Porque aquí pasa por poder comprender el problema, por eso nos hablaba que el estudiante que ya sabe cómo se va a resolver el problema es el estudiante que pronto ya ha estado revisando en su casa, ¿sí? Entonces vamos a hablar de Polya y de pronto es algo nuevo, algo conocido para todos. Entonces ahí nos indican el diagrama como una estrategia heurística también que consiste, por ejemplo, en este caso, el poner las 7 botellas sobre la mesa y frente a cada una de estas botellas, ya que se pueden formar. Y aquí está la solución. ¿Ya? Aquí está la solución de cuánto se podrían formar en fila de 3, ¿no? Algunos van a pensar como el primero, otros van a pensar como el segundo, otros como el tercero y el último pensará como el cuarto, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? La indicación está en hacer 3 filas. ¿Ya cuántas filas yo puedo trabajar con estos círculos, ¿no? En algunos casos con 2 y en otros casos hasta con 3, ¿no? Ya dependiendo de la capacidad de la maestra para hacer este tipo de diagrama, ¿no? Pero lo podemos trabajar de esa manera, ¿ya? Podemos trabajar de esa manera. El estudiante, ¿qué va a hacer? Como va a comenzar a comparar uno con otro, ¿no? Y va a decir, mira, acá hay 7, acá hay 7, pero hay menos espacio, ¿no? Igual consultar a otra persona, mira, acá hay 5 y ahora frente a ese 5, ¿de qué manera lo puedo ir formando, lo puedo trabajar para que las filas se muestren de manera continua una de otra, pero en diferentes columnas? Otra de las estrategias heurísticas, ya muy conocidas también, es la lista sistemática. ¿Ya? La lista sistemática. ¿En qué consiste esta lista sistemática? Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Pablito tiene menos de 3 clavitos, ¿no? Menos de 25 clavitos. Pablito tiene menos de 25 clavitos. Pero estamos hablando que puede tener 1, puede tener 10, puede tener 15, puede tener 20, pero no podría llegar a 25. Dice, si al grupo de 3, ya a un grupo de 3 le sobran 2, si los 2 agrupa de a 5, le sobran 4. ¿Cuántos clavitos tiene Pablito? Entonces, como pueden ustedes apreciar aquí,
tenemos que hacer una lista sistemática, ¿no? Y aquí estamos observando que solamente 3 personas. Tendríamos que trabajar con esa lista sistemática de solamente esas 3 personas. Muy bien, perfecto. Entonces buscamos ese ejemplo, ¿ya? ¿Cuántos clavitos tiene Pablito? Mírenme. A ver, aquí podemos apreciar esa progresión, ¿no? A ver, si tenemos aquí que ya 3 sobran 2, ya 5 sobran 4, ¿va a ser igual? A ver, ¿no es igual? ¿Dónde está la diferencia? A ver, observamos por favor. Tenemos 5, tenemos 8. A partir de 1968, el capitán James Cook uh, a ver, vemos otra estrategia heurística llamada razonar lógicamente, ¿no? ¿En qué consiste esta estrategia heurística razonar lógicamente? A partir de 1968, el capitán A partir de 1968, el capitán James Cook, al mando del dominio de otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo, vamos a ver. Otra de estas estrategias heurísticas tenemos el razonar lógicamente, ¿no? A ver, María, Alfredo y Marcos tienen la gran... A ver, buscamos algunos a ver que digan parecidos a lo que me está diciendo ahí. Cada solución a los estudiantes en función de estas capacidades de alto nivel cognitivo. Otra de las estrategias heurísticas muy utilizadas y que hoy en día están en boga en casi todas las escuelas
es razonar lógicamente, ¿no? ¿Qué significa razonar lógicamente? A. María, Alfredo y Marcos, cada uno puede participar de algunas promociones. El problema en el caso de Movistar que cuando se haya pagado y así se va a el razonar lógicamente, ¿no? El razonar lógicamente. Y aquí María, Alfredo y Marco tienen cada uno un juguete, una bicicleta y un par de patines, ¿no? Entonces, estos juguetes van a ser utilizados por María, o pueden ser utilizados por Alfredo, o pueden ser utilizados por Marco, ¿no? Por cualquiera de ellos puede ser utilizado y se le plantea en función de esto que pueda determinar cuál es la mejor alternativa, cuál es la mejor solución que se puede dar frente a la arquitectura que se está construyendo, ¿no? Entonces, existen una diversidad de situaciones, pero que todos conllevan a que los estudiantes se puedan matricular. Luego tenemos el siguiente, razonar lógicamente que involucra, ¿no? Es un cuadro donde ustedes ya han apreciado mucho. ¿Se acuerdan cuando han visto, han tocado los temas relacionados o referente a que Juan compró tal cosa, pero no puede estar, es amiga de su hermano, es un familiar directo, no se puede sentar a la derecha, no se puede estar a la izquierda, en cuánto se pueden sentar, cómo lo van a sentar? Entonces son situaciones que se han dado y que yo voy marcando. ¿Por qué debo marcar? Porque si yo lo planteo simplemente así, el docente podría marcar otras alternativas y poder generar o confundir, ¿no? Pero sí, simplemente si tú lo pasas, lo pones ya normal, pues. Muy bien. En este cuadro de doble entrada es utilizado a veces hasta unas 10, 12 filas, ¿no? No es que solamente pueda ver la fila, sino que de manera horizontal o de manera vertical determinar cuál es cierto según el enunciado, ¿no? El enunciado dijo Alfredo tomó desayuno, el enunciado dijo Marco me llevó a almorzar, el enunciado dijo que aquellas estudiantes que no le están presentando están disminuyendo en su desempeño. Ya, están disminuyendo el desempeño. Luego tenemos una simulación, ¿no? Hemos escuchado mucho de las simulaciones, siempre hablamos de que tenemos que hacer una simulación, siempre hablamos de que se está dando una simulación, es necesaria una simulación para ir mejorando las capacidades de nuestros estudiantes y hacer clases como esas generalmente las colocamos, ¿no? Dice la siguiente, dice, Lola compra una revista de 7, luego la vende a 8 soles. Inicialmente lo compra de 7 y luego lo vende a 8 soles. Después se le ocurre recuperarla, pagando 8 soles, finalmente se destaca de ella por 10 soles. ¿Cuánto? Ganó dinero o perdió ella misma, ¿no? Entonces tenemos a Lola. Lola compra una revista de 7 soles, luego la vende a 8 soles. Ahí ganó un sol, ¿sí? Compra y la vende. Después se le ocurre recuperarla pagando 10 soles. De ahí, no, dame el pasaje, quiero ver esto, quiero hacer el otro ya. Entonces, en ese caso, se le entrega el restaurante, se le entrega y frente a lo que se le ha entregado se le plantea cuál debería ser ese proceso para seguirlo a George Foglia, ¿no? George Foglia nos va a continuar y nos va a acompañar en las demás sesiones. Es una simulación, ¿no? Aquí hay una simulación. Las simulaciones generalmente son utilizadas más en primaria y en algunos casos en los primeros niveles secundarios, ¿no? Muy bien.
esa es la simulación. A ver, pasamos ahora a lo que es empieza por el final. Ustedes han visto, se acuerdan que hemos tocado alguna vez el método del cangrejo, ¿no? Donde partíamos desde que la otra persona se encuentre pues primera, ¿ya? Y que a partir de esa primera tenga la visión general de la situación problemática que se ha podido evidenciar o que se ha visto. ¿Se acuerdan ustedes que había una técnica, ya, una técnica que me permitía correr, y en esta técnica, por ejemplo, ya se está trabajando algunas situaciones en el que el estudiante lo pueda calcular, ¿no? Por ejemplo, el que pueda ingresar, el que me dé más o menos la medida, las dimensiones, y el poder colocarlo en función de esas medidas y esas dimensiones. ¿Se acuerdan ustedes el método del cangrejo, no? El método del cangrejo donde al final colocábamos cuánto es el monto total, cuánto se había ganado, cuánto se había perdido, y que a partir de ese monto, bueno, iba regresando, ¿no? Entonces la semana siguiente, por ejemplo 25, no tiene registro. Luego la antesemana, día 22, hay un registro, se colocan los registros y así sucesivamente. En el caso de primaria también hay registro y yo voy trabajando y se van observando la diversidad de registros que hay. Muy bien, entonces ahí yo puedo empezar por el final, porque el método del cangrejo lo que hace es irse al final y al final comenzar a hablar con cada uno y el poder llegar pues a la primera parte o a lo que los está pidiendo, ¿no? ¿Cuándo se utiliza este juego generalmente? Este juego generalmente se utiliza para poder entablar una conversación directa con la persona que tiene a cargo lo que se indica, ¿no? Y frente a eso el poderlo plantear y regresando, ¿no? Así como el método del cangrejo que está al final y decimos, bueno, se le aumentó 20 soles, entonces tenemos que regresar a dirección indicándole que vamos a devolverlo y que frente a eso vamos a seguir continuando. Entonces yo planteaba ahí que tendrían que tener 3 jugadores y la diversidad de situaciones que se van dando uno por uno, y frente a esa diversidad de situaciones ir mejorando, ¿no? Por eso se llama empieza por el final. En una partida de póker entre Alberto, Bernardo y Carlos, cada jugador debe duplicar el dinero de sus contrincantes cuando pierden. Después de 3 juegos, Alberto, Bernardo y Carlos han perdido una vez cada uno. En ese orden, y terminaron empatados con 24 soles, ¿cuánto dinero empezó para cada uno, ¿no? Entonces yo les manifestaba que este tipo de problemas se colocan en la parte final, cuáles son los resultados, y a partir de ahí el poderlo regresar, pero con algunas operaciones inversas, ¿no? Si está sumando, pasará a restar; si está restando, pasará a multiplicar; si está multiplicando, pasará a dividir, y así sucesivamente, ¿ya? Por eso se le llama el método heurístico empieza por el final, ¿no? Y aquí ya engloba no solamente algunas características de cómo trabajar esta evaluación, sino que además el poder evidenciar que efectivamente son los mismos estudiantes que comienzan a trabajar y que le dan el sentido a estas matemáticas. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Aquí podemos apreciarlo, que de manera vertical se encuentran los nombres de los facilitadores, Alberto, Bernardo, Carlos, y que en función a estos nombres de estos el poder determinar desde el último juego, donde todos terminan en 24, ¿no? Aquí, por ejemplo, todos terminan en 24, y el poder regresar, ¿no? El poder regresar, terminan en 24, regresar en función a lo que se les ha pedido o en función a lo que ha podido darse, ¿no? Todos terminan en 24. El juego anterior, Carlos ha perdido, ¿ya? Carlos ha perdido y el resto ha ganado. Y como Carlos ha perdido y el resto ha ganado, entonces significa que
Carlos, que ha tenido cierta cantidad, va a tener que disminuirle, ¿no? O dividir la cantidad que he tenido en dos partes, ¿ya? Para que uno le asigne y el otro se quede. Mientras que los otros dos, tanto Alberto como Fernando, cada uno igual termina el juego con 24, pero hay que regresar, ¿no? Y en ese regreso se vas a encontrar que dos de ellos no han perdido, sino que el tercero solamente ha perdido, Carlos en este caso. Carlos solamente lo que ha perdido, y en los otros casos no intervienen este tipo de situaciones. Y luego regresa al primer juego, y en ese primer juego también hay un solo ganador, pero como Carlos ya pasó el ganador, ahora le tocará a Bernardo. Y Bernardo va a hacer lo mismo, en un solo folder apuntará el nombre de cada uno de los profesores, y en función de eso el poderlo determinar, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el primer juego donde se determina cuánto va a salir para cada uno de los tres juegos, ¿no? Este también, ¿no? Todo eso es. Muy bien. Entonces, este de aquí es el método, ¿ya? Este de aquí es el método en el cual se comienza por el final, y yo lo que intento es ir regresando a los primeros, ¿ya? A los primeros. ¿Ya? A los primeros. ¿Un café? Ya, pues ya sí, es mejor todavía. Listo. Otro de los ejemplos heurísticos, que plantea George Polya también es el de planteamiento de enunciados numéricos, ¿no? Este planteamiento de enunciados numéricos, en el cual se intenta determinar, ¿no?, cuánto cuesta un determinado objeto, y en función de ese determinado objeto, si te conviene comprar una cosa o te conviene comprar otra, ¿ya? Por ejemplo, dice, quiero comprar una bicicleta y averiguo en dos lugares, ¿no? En la tienda WOM cuesta 40 soles, pero me descontaron la quinta parte, ¿ya? Multiplicamos el descuento, ¿ya? ¿Qué serían? Bueno, pues 2 soles, me descuentan la quinta parte, estamos en 32 soles, puede tener que pagar, y me dan una calcomanía, dice. Ya, me dan una calcomanía. Hoy en día se está utilizando mucho este tipo de enunciados, ¿ya? Y luego dice, en la tienda Cetro cuesta 42 soles, pero me descuentan la sexta parte, dice, y me dan 2 calcomanías. En el caso de la Cetro, me descuentan la sexta parte, pero me dan 2 calcomanías. ¿En dónde me conviene comprar? Las calcomanías cuestan 50 céntimos, dice, ¿no? La calcomanía, para poder sacar y precisar efectivamente cuál es el resultado real de este enunciado. Dice, me cuesta 40 soles, pero la tienda me da un descuento de 40. Sería, aquí tenemos el descuento ya, que me quedaría con 32, pero me dan una calcomanía, y la calcomanía sería 50 céntimos, sería 32,50. Y en el otro caso, ya en Cetro le cuesta 42 soles, pero me descuentan la sexta parte y me dan 2 calcomanías, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el de 42, me descuentan ya no la quinta parte como me hacían en el WOW. Aquí me descuentan la sexta parte, y
Y además de haberme descontado esa sexta parte y yo lo que determino es el precio de las calcomanías también, porque hay dos calcomanías en el caso del segundo ejemplo, mientras que en el primero solamente aparece una, ¿ya? Y aparece la quinta parte. Entonces si multiplicamos 5 por 4 para determinar la quinta parte, y una vez que tengo la quinta parte puedo determinar cuál es el precio, ¿no? En este caso el precio vendría a ser 32 más los 50 céntimos de la calcomanía, 32,50. En el otro, ya yo multiplico por la sexta parte y le sumo las dos calcomanías, ¿no? Le sumo las dos calcomanías. Y voy a determinar cuál es el precio o a cuál de ellos me conviene hacer la compra. Este es el planteamiento de enunciado, ¿no? Ese es el planteamiento de enunciado numérico, ¿no? Donde se le entrega al estudiante dos opciones y que cada una de las opciones vienen con descuento. Y además que vienen con descuento se le agrega otro material, ya se le agrega aquí otro producto o se le agrega otro artículo también. Y se determina de que el estudiante no solamente pueda sacar el descuento, sino que a ese descuento le puede añadir el costo de otro nuevo producto, ¿ya? Y una vez que pueda hacer eso, pueda pasar a dar la solución al problema, ¿ya? En el nivel secundario podría inclusive ser un poquito más complicado también el problema, ¿no? Donde aparecen dos tiendas diferentes, algunos me están pidiendo comprarlo al crédito y con una tasa de interés mucho más baja, mientras que el otro me da mayor descuento con una tasa de interés menos, ¿ya? Y que al final también se le agregue, bueno, pues ahora cuando se están vendiendo los productos siempre vienen promociones, se les puede agregar algún tipo de promoción que podría ser un artículo referente al problema planteado y se puedan identificar quiénes son aquellos estudiantes que han podido haber desarrollado en su ficha y plantearlo en plenario, ¿no? Pasamos entonces a la siguiente, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Dice, compró en WOW, compró en Z, ¿no? El costo es 40 soles, mientras que en Z compró 42 soles. Como acá recibió un descuento de la quinta parte, serían 8 soles menos, quedarían 32 soles, mientras que en la otra, la quinta parte, que sería la sexta parte, que serían 7 soles menos, entonces le costó 35 soles. Al primero le sumamos de esos 32 una calcomanía que sería 32,50, y mientras que al segundo le sumamos dos calcomanías, ya serían, en esas dos calcomanías serían 35 más los 2,50 céntimos de cada una de estas calcomanías, serían 30 y 36 soles, ¿no? 36 soles. ¿En qué tienda conviene comprar? ¿No? En qué tienda conviene comprar, y el estudiante, una vez resuelto este enunciado, va a tener que decidir en cualquiera de las dos tiendas, va a tener que comprarlo con un fundamento teórico, ¿no? Con un fundamento matemático. A ver, otra de las alternativas y de estrategias heurísticas muy conocidas, ¿ya? De estrategias heurísticas muy conocidas, es el
el ensayo y error, ¿no? El ensayo y error es una de las muy conocidas y las más aplicadas también casi en toda secundaria, en toda primaria, con estos estudiantes al momento de realizar alguna resolución de problemas o algún tipo de enunciado frente a lo que se está trabajando, ¿no? Dice, ¿en qué fechas en lo que va del presente año la diferencia entre el día y el mes ha sido igual a las dos últimas cifras del año, ¿no? Acá hay un ejemplo. El estudiante lo que es resolver el problema, pero partiendo de supuestos. Plantea hipótesis, vuelve a plantear hipótesis, vuelve a plantear hipótesis, y frente a la hipótesis lo que hace es plantear algún tipo de supuesto, ¿no? Plantea un supuesto y comienza con este supuesto comienza a indicarle los datos, ¿ya? Comienza a indicarle los datos y cada uno de estos datos los va precisando. El dato lo va precisando y al momento de colocar el dato y precisándolo, lo va a ir comprobando con las respuestas. Pero se va a dar cuenta que las respuestas no coinciden, no obedecen al razonamiento lógico presentado y entonces va a ir cambiando a otra alternativa o otra solución, ¿no? Eso es lo que permite este ensayo y error, ¿sí? Aprender de los errores. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan que anteriormente cuando un estudiante cometía algún tipo de error, ya el resto de sus compañeros se reían, ¿no? Ustedes le preguntaban algún problema y daba la solución de ese problema y observaba que el resto se comenzaba a reír, ¿no? El resto se reía a veces porque el problema estaba bien hecho y se sorprendían de que esté un problema bien hecho o simplemente porque el problema estaba equivocado, ¿no? Y cuando el problema estaba equivocado, ellos manifestaban su risa de que cómo puede ser posible que se equivoque de esa manera o que se equivoque así. Entonces, frente a esa situación, hoy en día se está hablando mucho de este ensayo de error. ¿Por qué? Porque es la única estrategia que me permite evidenciar específicamente que el estudiante tiene dificultades frente a ese tema. El estudiante tiene dificultad para poder lograr desarrollar esta capacidad. Entonces, como el estudiante tiene dificultad para poder lograr esta capacidad, es necesario que se vaya equivocando. Entonces, ¿quiénes son las personas que se equivocan más? Las personas que se equivocan más son aquellas personas que aprenden más, ¿ya? Y más bien, aquellos estudiantes que no dicen nada, que están calladitos, que están sentaditos, son aquellos estudiantes que de pronto no están aprendiendo o no están interesados por aprender. Pero aquellos estudiantes que participan y se equivocan al participar, entonces es un reflejo efectivo de que el estudiante va a tener que ensayar, ya que ensayar nuevas situaciones o que ensayar otras opciones, ¿no? Hoy en día ya la mentalidad del docente en cuanto a matemáticas, si es que un estudiante se equivoca, es que ese estudiante está mejorando su aprendizaje. ¿Por qué? Porque ese estudiante no va a volver a pasar otra vez con lo mismo. Es decir, un estudiante cuando se enfrenta a una situación problemática y la resuelve, cuando se vuelve a afrontar a la misma situación problemática o una situación problemática factible, lo que va a hacer es darle la solución, ¿no? Darle la solución y frente a esa solución, ¿no?, ir planteando, ir moviendo algunas alternativas de solución para poderlas verificar, ¿no? Ese es el ensayo error. Hoy en día, bueno, pues Posner fue una de las asesoras del Ministerio de Educación, ya que nos indica de que el error no se evidencia que el estudiante está aprendiendo. ¿Ya? Cuando un estudiante se equivoca es porque está aprendiendo.
Y si más bien, si no se equivoca y está sentadito ahí y en vez de preguntar se queda callado, es que no está aprendiendo. Entonces lo que tenemos que buscar son estudiantes participativos, lo que tenemos que buscar son estudiantes que de pronto puedan plantear sus alternativas, pero si es que alguna de ellas no coincide, pues tendrán la oportunidad de volver a hacerlo. Lo que sí hay que quedar claro es que ese momento, por ejemplo, para el estudiante es muy importante y lo que se tiene que hacer es animarlo a que continúe, ¿no? Si vemos una situación parecida en el cual todos se ríen de él porque se ha expresado de una manera diferente, entonces hay que evitar que esto suceda, ¿ya? Porque todos podemos tener pues, estudiantes con algún tipo de dificultad y frente a eso el poderlo plantear y dar solución a la situación plasmada, ¿no? Entonces cuando tengamos estudiantes en nuestras escuelas con dificultades, lo que tenemos que hacer es atender a esos estudiantes, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es atender a esos estudiantes y buscar algún tipo de solución frente a ellos, ¿ya? Eso es lo que tenemos que buscar con nuestros estudiantes. Entonces, a ver, vamos a ver qué nos dice esta estrategia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos 10 menos 1, tenemos 11 menos 2 o tenemos 12 menos 3, ¿no? 10 menos 1, 9, 11 menos 2 es 9 y 12 menos 3 también es 9, ¿ya? Tenemos varias opciones, ¿ya? Varias opciones que nos permita dar el número 9. Tenemos varias opciones que nos permita dar el número 9. Cualquiera de estas opciones es válida, cualquiera de estas opciones es válida, ¿ya? Cualquiera de ellas es válida. Entonces, puedo utilizar cualquiera de estas. Ya hay problemas cuando resolvemos nosotros problemas de divisores, por ejemplo, ya, y el problema de divisores hay algunos que nos plantean, ¿no? Que se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 4, se puede dividir entre 5 y así sucesivamente. Y lo que nos piden es que podamos resolverlo, ¿no? Entonces tenemos ahí un número múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 4 y tenemos que ir resolviendo trabajando agrupando. Entonces podemos cambiar, ¿no? En vez de colocar el 9 podemos colocar 10 menos 1, en vez de colocar el 11 podemos colocar 11 menos 2 o y en vez de colocar el 3 podemos colocar el 11 menos 3, ¿ya? 12 menos 3 y las tres opciones me dan la misma solución, ¿no? Las tres opciones me dan la misma solución, ¿ya? Las tres opciones me dan la misma solución. Otro de las estrategias heurísticas también utilizadas mucho en el campo de la matemática es el establecimiento de submetas, ¿ya? El establecimiento de submetas. ¿Y consiste este establecimiento de submetas? ¿No? Vamos a hacer un ejemplo para poderlo analizar. Dice, si el precio de 3 naranjas es igual al precio de 2 manzanas y el precio de 5 manzanas es tanto como el precio de 18 limones, ¿cuántos limones equivalen al precio de una naranja? ¿No? Este también es uno de las situaciones o los métodos heurísticos planteados para poder resolver problemas relacionados con algunos productos que equivalen al precio de otros, ¿ya? Algunos productos que equivalen al precio de otros, porque aquí lo que tenemos que hacer es ir comparándolos precio por precio, producto por producto, ¿no? Aquí se van comparando los productos entre sí, ¿ya? Se van comparando los productos entre sí. Entonces, como yo voy comparando,
¿ya? Yo voy comparando, tengo que hacer una regla, ¿ya? Tenemos que hacer una regla aquí para poder igualar estos productos, ¿ya? Para poder igualar estos productos. Esta regla está basada específicamente, ¿ya?, en determinar cuánto equivale uno con respecto al otro. ¿Ya? Si tenemos un producto, una cantidad determinada de estos productos, ¿cuál es su equivalencia de esta cantidad de productos con respecto a un segundo producto? Por ejemplo, aquí nos están hablando de las naranjas, ¿no? Que 3 naranjas equivale al precio de 2 manzanas. Entonces, 3 naranjas cuestan igual que 2 manzanas. Significa que naranja y media cuesta igual a una manzana. ¿Ya? Aquí determinamos los productos y en función a esos productos, ¿ya? A esos productos yo voy a hacer el equivalente de cada uno de estos. ¿Ya? De estos dos productos. Hacemos el equivalente de estos dos productos. Y luego, ¿no?, aparece otro producto más, ¿no? Otro producto más. Y frente a este nuevo producto, vamos a determinar su equivalente también, ¿no? Frente a este nuevo producto vamos a determinar su equivalente. Entonces, aquí se vuelve a comparar otra vez. Miren que hemos comparado que naranja y media es igual al precio de una manzana, pero acá nos dicen que 5 manzanas es tanto como el precio de 8 limones, ¿no? Una manzana no podemos determinar cuántos limones equivalen. En el caso de arriba, más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo 3 naranjas, tengo 2 manzanas, sacamos la mitad de las 3 naranjas es una naranja y media, y sacamos la mitad de la manzana es la mitad de la manzana. Entonces es mucho más fácil el poder determinar y el precisar cuál es el equivalente de ese naranja en manzana. Cosa muy diferente, ¿ya?, en el siguiente, mírenme, porque en el siguiente ya nos hablan de 5 manzanas. Entonces, para poder determinar una manzana, tendríamos que dividirlo entre 5, ¿ya? Y me quedaría el precio de una manzana. Pero el problema está en los 18 limones, ¿no? Que no los podemos dividir 18 entre 5. Entonces no podríamos calcular cuál es el precio de la manzana. Yo le planteo eso al estudiante, y lo que va a hacer el estudiante es el poderlo resolver. Y la manera de cómo lo va a resolver es particionándolo, pues, ¿no? Particionándolo en el primer caso, 3 naranjas, 2 manzanas, allá, una manzana, naranja y media, ¿sí? Y automáticamente lo resuelven porque es su desarrollo de pensamiento se obedece específicamente a lo que le están solicitando, ¿ya? A lo que le están solicitando. Pero luego cuando el estudiante se le enfrenta al segundo enunciado, donde se dice que el precio de 5 manzanas es tanto como el precio de 18 limones, aquí ya no puede, ¿no? Aquí ya no lo puede seccionar. Es decir, ya no puede determinar, cuál es el precio de una manzana y cuántos limones equivale, ¿no? Porque tendría que dividir acá 5 manzanas entre 5, calcularía una manzana y determinaría también el precio de los 18 limones, porque tendríamos que dividirle estos 18 limones entre 5 y no se puede calcular, ¿no? Entonces, ¿qué hace el estudiante? Comienza a determinar o ir probando, hasta que pueda determinar cuál es el precio equivalente en precio de naranja. Ahora, existen algunas estrategias ya definidas para poder desarrollar este tipo de problemas, ¿no? Porque son problemas relacionados con la parte heurística, ¿sí? Y esta parte heurística nos dice que es el estudiante que construye sus propios aprendizajes. Es el estudiante que promueve el desarrollo de estos propios aprendizajes.
¿qué se tiene que hacer en ese momento, ¿no? En ese momento lo que hay que hacer es construir con los estudiantes una igualdad, ¿no? Se construye con los estudiantes una igualdad de relaciones para que puedan hacer equivalencias entre uno y el otro, ¿ya? Aquí para poderlo solucionar es hacer equivalencias entre uno y el otro. Entonces se ubican los enunciados uno debajo del otro, pero de manera horizontal, ¿ya? Y en ese enunciado que se ubica de manera horizontal se colocan, ¿no? Se colocan tres naranjas, es equivalente, colocaré el signo del equivalente, ya es equivalente al precio de 2 manzanas. Entonces lo coloco ahí el equivalente a 2 manzanas. En la siguiente, ya en la siguiente son 5 manzanas. Entonces yo trabajaré, coloco 5 manzanas y coloco al costado 18 limones, ¿no? 18 limones. Entonces ya tengo algunos datos y en función de esos datos voy a proceder a hacer la solución, ¿ya? Hacer la solución. Pero eso lo va a tener que hacer el estudiante. Yo al estudiante no le voy a plantear, no le voy a decir cómo lo tiene que solucionar. Lo que le voy a decir al estudiante es el problema y lo que voy a hacer con ellos es que ellos propios descubran la construcción de esos problemas, ¿no? Porque eso consiste ahora en la mediación del docente. Cuando nosotros hablamos de los procesos didácticos, dentro de esos procesos didácticos hay uno específico que se llama el acompañamiento, ¿ya? Uno que se llama el acompañamiento. Y en ese acompañamiento, es el docente que va a buscar que el estudiante reflexione sobre su propio aprendizaje y lo pueda construir, pero sin indicarle, ¿no? Hazlo así, ni hazlo de esta manera, o hazlo una raya, o coloca una igualdad, o coloca aquí un monto, aquí coloca otro monto, aquí colocas un monto, aquí colocas el otro monto, luego lo colocas en cruz. No se le puede decir eso al estudiante, es el estudiante solo que tiene que construir su propio aprendizaje. Entonces lo que podemos hacer nosotros es indicarle, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? Dice, tenemos 3 naranjas, es igual a 2 manzanas. Profesor, ¿puedo colocar el igual? Ya, podríamos colocar el igual o podríamos colocar el equivalente, ¿no? Porque aquí el que se coloque es el equivalente, ¿ya? El que se coloque es el equivalente aquí, ¿no? Y en el siguiente, también, ¿no? Algunos lo que colocarán es dividirlo, ¿no? Por eso lo dividimos 3, será 1,5, lo dividimos manzana y nos quedan 2. ¿Sí? 1,5 de naranjas es igual a una manzana, ¿no? Está ahí la equivalencia. Y en el otro, sin duda que el estudiante va a tener que utilizar la creatividad, ¿no? Porque colocará debajo de ese también 5 manzanas y los 18 limones, ¿no? Y ahí coloca otra vez la equivalencia y para posteriormente el poderlo sumar, ¿no? Se suman y se multiplican, ¿no? La indicación es que estos se puedan multiplicar para luego se puedan ser eliminados ambos, ¿no? Son eliminados ambos, se multiplican para luego ser eliminados ambos, ¿ya? Este es el método también llamado como la regla conjunta, ¿veis? ¿Ya? La regla conjunta, donde se ubican a un lado algunos productos y al otro lado también se colocan otros productos, ¿sí? Y al final se proceden a multiplicar los dos productos, ¿ya? A multiplicar los dos productos y cuando se multiplican esos dos productos, ¿ya? Cuando se multiplican esos dos productos, entonces se van eliminando y me quedaría solamente el precio de uno de ellos con respecto al otro, ¿no? Que es lo que se trata de buscar aquí en la regla conjunto. Pero eso lo hace el estudiante,
Entonces, cuando lo que tenemos que hacer es que sea el estudiante el que construya su propio método de solución. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los docentes de matemática lo que hacemos es darle al estudiante algún proceso, darle al estudiante la forma de cómo debe desarrollar, darle al estudiante el procedimiento que tiene que hacer para desarrollarlo. Pero a veces con tantos problemas que hay, con tantos procedimientos que hay, generalmente termina el estudiante olvidándolo, ¿no? Y cuando se le presenta ese problema, recién ahí, cuando se le presenta ese problema, recién ahí el estudiante va a poder generar, ya, va a poder generar que se plantee, ¿no? Que se plantee. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar que suceda, ¿ya? Tenemos que evitar que suceda de que se planteen problemas y que sea el docente el que le diga la solución, ¿no? Porque eso no nos lo pide. A nosotros nos pide es que se plantee el problema y sea el estudiante el que lo resuelva, sea el estudiante el que busca acciones, que sea el estudiante el que plantee acciones de cómo resolverla y que no le entreguemos una receta de cómo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el estudiante se enfrenta a evaluaciones censales nacionales, cuando el estudiante se enfrenta a evaluaciones internacionales como los PISA, o cuando los estudiantes se enfrentan a evaluaciones en la escuela por parte del maestro de la primera, de la segunda, tercera unidad, generalmente no tiene esa capacidad para poderlo resolver. ¿Por qué? Porque se mecanizó y cuando justo le tocaba el tema de regla conjunta, trabajó y aplicó ese y le hizo muy bien. Pero cuando ya a mitad de año ya no se volvió a hacer y se le planteó un ejemplo parecido al de regla, no es capaz de poderlo relacionar y decirlo, ah, mira, este es similar al de regla conjunta, lo voy a hacer igual que ese. No, simplemente lo que hace el estudiante es plantearlo y comenzarlo a resolver. Eso tenemos que evitarlo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que evitar de que le digamos al estudiante una receta de cómo debe hacerlo. Aquí no debe haber receta, sino que sea el estudiante la forma, el proceso, el método que crea conveniente que le permita resolver este tipo de situaciones o este tipo de problemas en el quehacer diario, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar cuando hablamos de estas submetas. A ver, aquí tenemos el ejemplo ya planteado como debería elaborar el estudiante. Como le digo, él puede plantear una diversidad de formas, de técnicas, de estrategias de cómo resolverlo, ¿ya? Esta es una de ellas nada más. No vayan a pensar que quizás el docente ha resuelto de otra forma y automáticamente lo sancionan o le dicen no, así no debe ser, así no debería ser de esta manera o de la otra forma, ¿no? Entonces, aquí tenemos es relacionar, ¿no? Los precios. Miren, primero lo que se hace es relacionar los precios, que es lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Comienzo a relacionar este producto cuando pesa con este producto cuando pesa con este de aquí cuando hace referencia a este, ¿no? Entonces, una vez que el estudiante ya tenga pues ese planteamiento, ese tipo de situaciones ya en su quehacer, recién comenzará a darle la solución a ese planteamiento. Aquí tenemos 3 naranjas, ¿ya? Es equivalente a 2 manzanas, ¿no? Que representa la primera parte. 3 naranjas es equivalente a 2 manzanas. Y 5 manzanas es equivalente a 18. Entonces, no se puede determinar aquí, por ejemplo, en el caso de la manzana sí, podría decir 1,5 manzanas es equivalente a 2. Pero en el otro no lo podemos considerar de esta manera, ¿no? Sino que
se plantea de esta forma y frente a ese planteamiento el poderle darle la solución a este caso. Como primera meta podemos tratar de relacionar las dos expresiones, ¿no? Aquí se relaciona, miren, una de las formas como lo resuelve este tipo de estudiantes es la siguiente. Multiplica por 5 ambos lados, ¿ya? Multiplica por 5 ambos lados y obtiene como resultado 15 naranjas, es equivalente a 10 manzanas, ¿ya? Y en el otro lado también aparece lo mismo, entonces tengo 5 manzanas, ¿ya? Y hago que también lo multiplique a ambos lados por 2 para que me aparezca las 10 manzanas y en el otro me aparezcan los 36 litros, ¿no? Entonces tenemos ahí las 10 manzanas y los 36 litros. Una vez que tengamos esos dos, tanto las manzanas como los litros, entonces podemos apreciar que todos son equivalentes, ¿no? 15 naranjas es 10 manzanas, 10 manzanas es igual a 36 litros. Significa que el primero es igual al último, ¿no? El primero es igual al último. Esta es, por ejemplo, es otra manera, otra forma de poderla resolver, ¿ya? Donde el estudiante determina dos datos, ¿ya? A partir de equivalencias de cada uno de ellos. Y una vez que determina esos dos datos con las equivalencias, lo que busca es darle la solución, ¿no? Y plantea la solución multiplicando a ambos datos por una cierta cantidad que permite igualar la cantidad de productos que están en una de las ecuaciones y la cantidad de productos que están en las otras ecuaciones, ¿no? ¿Cómo lo calculamos ahí? Bueno, pues sacamos el mínimo común de 2 y 5, ya que son los productos, y en función a ese mínimo común, que viene a ser 10, busco algún número que multiplicado por el 2m me dé 10 y busco que ese mismo número multiplicado por 5 también me dé 10. En la primera apareció 5, ¿no? 5 por 2 me va a dar 10 y en el otro me aparece 2 por 5 que también me va a dar 10. Entonces, como yo tengo 10 en ambos lados, automáticamente el 5 multiplica el 3, que serían 15n, y mientras que el otro, el 18, multiplica el 2, que sería 36l. Como ya tengo que los dos son 10m y 10m tanto en la primera como en la segunda ecuación, entonces procedo a hacer la equivalencia, ¿no? 15n es igual a 36l y finalmente concluimos lo siguiente, ¿no? 36 litros sobre 15 es igual a 12 litros sobre 5 y esto es igual a 12,4L, ¿no? Que es el resultado que yo he obtenido, ¿no? O que simplemente el 15 que está multiplicando al n pasa a dividir y simplemente me sale 2,4. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren, pero esa es una de las formas, nada más, porque hay una variedad de formas que el estudiante podría aplicarlo para resolverlo. Cuando nosotros tengamos una situación parecida en la cual planteamos el problema y no lo pueden resolver, volvemos a plantear el problema y no lo pueden resolver, lo que podemos hacer es que en la siguiente ya se le plantee de manera similar ciertos problemas para que sea el propio estudiante que descubra la solución. Si que dejamos que es el estudiante, solamente el estudiante que pueda descubrir la solución, es por hecho que es un aprendizaje significativo, ¿ya? Y dentro de las rúbricas, ¿ya? Que se está aplicando ahora para el desempeño del docente, especifica ahí, ¿no? Especifica ahí de que sea el docente para poder llegar, por ejemplo, a ese nivel 4, porque están por nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. El nivel 1, cuando el docente realiza una retroalimentación errónea, por ejemplo, te preguntan algo y no lo entiendes y automáticamente deciste la respuesta, ¿ya?
por ejemplo, es una retroalimentación errónea, ¿no? Eso equivale a un punto nada más, ¿no? Luego tenemos una retroalimentación elemental en el cual yo solamente me contemplo y decirle sí, no, profesor, las 5 salió esto, sí, profesor, así se hace las 6, sí, profesor, mire, este problema le he planteado, sí, ¿no? Están constantemente indicándole sí, sí, sí o no, 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 que vendría a ser pues una retroalimentación elemental. Luego pasamos a ver una retroalimentación descriptiva donde ustedes le indican al estudiante, ¿no? Váyanse a la página 20 del libro, váyanse a la página 21 del libro, váyanse a la página 22 del libro, que hay un ejercicio parecido, y desarrollenlo. O simplemente, pues, la competencia o la capacidad final que se desea lograr ahí en el docente es una retroalimentación por reflexión o descubrimiento, dice, ¿no? En el cual, a partir de lo que usted le indique al estudiante, el estudiante lo pueda resolver, ¿no? Así se puede hacer, muy bien, me parece correcto como le estás haciendo. Trata de que tus compañeros participen, busca quizás otras alternativas de solución parecidas a esta. A mí me parece correcto que deberías probar la respuesta. Entonces, varias acciones donde el estudiante con su infinidad de recursos que tenga lo pueda ir trabajando esos temas o esas estrategias de solución para poderlas ir aplicando a una diversidad. Nosotros los de matemáticas estamos acostumbrados, por ejemplo, a darles a nuestros estudiantes un conjunto de problemas y que lo resuelvan. Pero ese conjunto de problemas ya casi mecanizado, porque estamos aplicando problemas parecidos de regla conjunta o establecimiento de submetas. Hemos hecho clases anteriores de eso, entonces, ¿qué hace el estudiante? Ah, mira, eso se tiene que ser así, se iguala, se multiplica y se determina. Pero ¿qué pasaría si al estudiante de pronto le vienen así, tipo como Olimpiada Matemática, las evaluaciones, y él ha tenido que leer primero eso, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es que sea el estudiante el que construya su propio aprendizaje, que sea el estudiante el que plantee la ruta, que sea el estudiante que pueda observar y mirar, ¿no? Cuáles son esas estrategias que debería yo utilizar para poder construir en nuestros estudiantes estos aprendizajes significativos, para poder construir en nuestros aprendizajes esos conceptos matemáticos, esas propiedades matemáticas para el uso de su vida diaria, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. Si nosotros le planteamos a los estudiantes solamente la forma de cómo hacerlo, sin duda lo va a hacer, pero no lo va a entender. Si lo hace, lo aplica, lo resuelve, lo hace, lo aplica, lo resuelve, pero no lo entiende o no lo comprende. Entonces lo que tenemos que buscar es eso, ¿no? Que sea el estudiante el que descubra sus propios conocimientos, que sea el estudiante el que pueda plantearse una situación problemática, que sea el estudiante el que se le dé esa situación problemática y que él solo lo pueda resolver, ¿ya? No se olviden que cuando hablamos nosotros de alta demanda cognitiva estamos refiriéndonos específicamente a la resolución de problemas, ¿no? Y para que el docente llegue a ese nivel 4 que hoy día se le está solicitando, debería plantear el problema en cualquier área, en cualquier clase que tenga, y a partir del planteamiento del problema, el poder deducir, ¿no? con las participaciones en sus saberes, el tema que se va a trabajar o el aprendizaje que se va a trabajar. Pero si es que ellos no lo pueden descubrir, entonces también el docente lo puede manifestar de manera implícita, ¿ya? Cuál sería el aprendizaje o cuál sería lo que necesitamos aprender. Entonces, mírenme, estas estrategias heurísticas sin duda son las que nos van a permitir a todos los docentes mejorar en el logro de que el estudiante sea el que pueda construir su metodología de cómo resolver ciertas situaciones o ciertos problemas. Eso es lo que necesitamos buscar. Que no sea un recetario, ¿no? Porque generalmente lo que hace el docente es lo siguiente, ¿no? Es un recetario. Ah, es un problema de estos. Como la semana pasada hemos hecho estos problemas, entonces así lo vamos a ir trabajando, ¿no? Hemos hecho estos problemas, entonces
lo vamos a ir trabajando de esta manera, ¿ya? Pero como recién hemos trabajado, por ejemplo, regla conjunta, entonces el estudiante dice, ah, ya esa regla conjunta lo hacemos, y pasará pues 1, 2, 3 días haciendo lo mismo, pero de aquí a medio año, cuando vienen pues las olimpiadas matemáticas o cuando vienen las evaluaciones censales, lo hará. No lo hará, ¿por qué? Porque nosotros le hemos dado ya ceñido, le hemos puesto ceñido qué metodología va a tener que hacer. Pero si hacemos que él lo descubra, si hacemos que él solo lo pueda generar, entonces ahí ya estaremos hablando de que así vengan a mitad de año, así vengan al último año, él está planteando los problemas, él está solucionando los problemas, él está construyendo los problemas, que es lo que hoy día necesitamos y queremos en el área de matemáticas, ¿no? El estudiante debe resolver problemas. Desde el primer momento que ingresa al aula, el estudiante debe estar preparado para resolver problemas, pero que él descubra cómo lo va a resolver y que no sea un recetario como generalmente lo hacíamos antes, ¿no? Le dábamos toda la teoría y luego lo planteando, lo resolvíamos de tal manera. Y automáticamente lo relacionaba el estudiante y lo podía resolver. Pero hoy en día lo que buscamos no es eso, sino que él busque la alternativa que le permita solucionar los problemas y que frente a esas alternativas le den pues algunas competencias que les permita no solamente relacione o desarrolle ese problema, sino que pueda relacionar otros problemas referentes a eso, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir buscando y trabajando con nuestros estudiantes. Muy bien, maestro. Bueno, pues eso es lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Todo referente a la didáctica de la matemática con respecto a estrategias heurísticas que sin duda son algunos de los temas que también le va a venir en el examen de ascensos, que sin duda está relacionada específicamente con la didáctica de la matemática. ¿Ya? Bueno, pues tengan todos muy buenas noches y un gusto de haber conocido y trabajado con todos ustedes en este marco, ¿ya?, de sesiones virtuales. Tengan todos muy buenas noches. Hasta pronto.